La clase pasada vimos cómo, utilizando las clases de ADO.NET básica, podíamos conectarnos a una base de datos y hacer las operaciones básicas de select, insert, update y delete. ¿Bien? Y hemos visto cómo usamos SQL LocalDB para trabajar con las bases de datos de nuestro proyecto. ¿Bien? Hoy lo que vamos a ver son dos temas. Uno es creación de una página web utilizando la técnica de formularios web o web forms. Y el segundo tema que vamos a ver es trabajar con datos utilizando una capa de mayor nivel conocida como datasets, que trabaja sobre los objetos de ADO.NET para interactuar con la base de datos, que nos va a permitir hacer lo mismo que hicimos la clase pasada con un poquito menos de código. Bien. Entonces vamos a arrancar abriendo nuestro Visual Studio 2019, o 2017, o 2015, o el que sea que ustedes estén utilizando. Y vamos a crear un nuevo proyecto. Bien. Bien. Recuerden que esto de iniciar sesión en Visual Studio está bueno porque ya los habilita para empezar a usar la nube de Microsoft vinculada con su Visual Studio. Bien. Y, por ejemplo, crear en la nube la base de datos de SQL que usen desde su proyecto. O, en el caso de ahora, Disculpe, sí. ¿en qué parte seleccionó usted para entrar a la cuenta de Microsoft, para iniciar sesión? Porque Cuenta no me aparece educativa. a mí, digamos. Cuenta educativa. Pasa que yo tengo muchas cuentas de Microsoft, por eso me aparecen dos opciones. Entonces, la única que le Sí. aparece es la correcta. A mí me aparecen más porque tenía ya creado otros perfiles. ¿Bien? Ok, Sí. ahora sí. Entonces vamos a buscar dentro de todas las plantillas que tenemos disponibles la plantilla web. Y vamos a ver que tenemos ASP.NET Core y ASP.NET Framework. ¿Bien? O lo que tengan Visual Studio 2015, solamente van a tener el .NET Framework, no el .NET Core. Bien, esta es la que vamos a utilizar. Nombre de la aplicación, lo que ustedes quieran. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de proyecto web vamos a crear? ¿Bien? Fíjense que tenemos la posibilidad de crear una página ASP.NET vacía. Tenemos una plantilla para crear páginas web que tengan formularios webs, que es la que vamos a utilizar ahora. Y después tenemos otras opciones, como trabajar con el API de MVC. ¿Bien? ¿De qué depende qué es lo que vamos a elegir acá? De qué es lo que queremos que tenga ya nuestro proyecto de entrada, ¿bien? Según lo que nosotros elijamos acá, nuestro proyecto va a tener ya páginas de ejemplo, menúes, ya enlaces a las principales librerías como librería de CSS, librería de JavaScript, librería de etcétera. Como nosotros estamos aprendiendo, siempre es bueno empezar de cero, ¿bien? Proyecto vacío, que no tenga absolutamente nada.
para no confundirnos con todas las cosas que el Visual Studio nos podría llegar a poner en nuestro proyecto de plantilla. ¿Bien? Así que vamos a elegir sitio web vacío para que absolutamente todo lo que esté en ese sitio web sea algo que hemos colocado nosotros. ¿Bien? Y donde dice agregar carpetas o referencias principales, solamente le vamos a decir que nos ponga las referencias para trabajar con web forms. Bien, más adelante cuando aprendamos MVC y API REST, vamos a habilitar las otras alternativas. Bien. Configurar HTTPS es indistinto. Yo le voy a quitar. Eso no forma parte en sí de la programación, sino más de la configuración de nuestro servidor de pruebas. Entonces, mientras se queda el proyecto, les cuento un poco de qué se tratan los web forms. Bien. Los web forms son la técnica de hacer páginas web que vamos a utilizar si no tenemos conocimientos de HTML, CSS y JavaScript, o conocimientos básicos de HTML, CSS y JavaScript, o conocimientos avanzados y tenemos ganas de programar algo muy rápido. ¿Bien? Tirando un par de componentes, configurándolos, podemos tener rápidamente una página de alta, de listado, de modificación, con muy poco código, muy poca personalización. ¿Bien? Obviamente que lo más potente es que nosotros hagamos la totalidad de la página web y definamos nosotros el HTML, CSS y JavaScript que se va a generar, pero eso es un poco más avanzado, eso vamos a ver más adelante. Cuando elegimos trabajar con MVC, nosotros tenemos más control sobre la página, pero tenemos más trabajo, porque nosotros tenemos que generar el contenido de la página web. Cuando digo contenido me refiero a eso, HTML, CSS y JavaScript. ¿Bien? Entonces veamos esta plantilla que es, recordemos, sitio web vacío con referencia a las carpetas o bibliotecas principales de Webform, que es lo que tiene el explorador de soluciones a la derecha. ¿Bien? Si ustedes llegaron hasta acá con un Visual Studio un poquito más viejo, no le iba a preguntar algunas de las preguntas que sí nos hizo a nosotros. ¿Bien? Hubieran directamente puesto sitio web vacío y sin responder nada hubieran llegado al mismo punto en donde estoy yo ahora. Se los cuento por si alguno tiene un visual un poquito más viejo. ¿Bien? Bueno, acá tenemos un sitio web. Un sitio web que no tiene ninguna página web. Así que le vamos a agregar a este sitio web una página web. Botón derecho. Agregar. Nuevo elemento. Y dentro de las opciones vamos a elegir formulario web o web form. Bien. Esto nos va a permitir agregar una página web que al mismo tiempo es un formulario web. Y vamos a ver qué significa eso. El nombre de esta página web, le voy a poner la palabra default. Que básicamente sería la página, podríamos llamarle principal de nuestro sitio. ¿Bien? A tal punto que cuando accedamos a este sitio, si nosotros no decimos qué página queremos ver, la página que se nos va a mostrar va a ser este default ASPX, que vemos acá. ¿Bien? La vista de edición, vamos a ver que tiene la posibilidad de ver en modo diseño, que es la que utilizarían los que no conozcan HTML, CSS y JavaScript de ustedes. Y la vista código, los que sean expertos, y la vista dividir, los que tengan conocimientos intermedios. ¿Bien? La parte de abajo es un editor, what you see is what you get, o sea, vamos simplemente escribiendo, hola mundo, web, y observen que a medida que nosotros
editamos como si se tratara de un Word, podemos ver arriba el código HTML asociado a lo que pusimos en la parte de abajo. Bien, entonces, esto es HTML y esto es cómo se va a renderizar ese HTML en el navegador del usuario. Bien. Del cuadro de herramienta podríamos sacar componentes de ventana. ¿Bien? Componentes típicos de ventana como cuadros de texto, como etiquetas, botones. Entonces, dentro del cuadro de herramientas, en la parte de estándar, vamos a ubicar, por ejemplo, un botón y lo vamos a tirar, ya sea en la vista de HTML o código o en la vista de el editor visual. Bien. Ya tenemos lo necesario para hacer una primera corrida de este programa. Lo vamos a lanzar. Bien. Visual Studio viene incorporado con un servidor de prueba para correr nuestras páginas web y servicios web o web API, que solamente nos sirve para propósitos de testing, no para publicar el sitio, no para que este sitio sea accesible en la red de la empresa o en la red de su casa. ¿Bien? Si ustedes quieren instalar un servidor como Apache para poner ahí adentro sus páginas web, lo que deberían hacer es agregar al sistema operativo el componente llamado Internet Information Services. ¿Bien? Windows 7, Windows 10, Windows Server, así como ustedes le agregan, por ejemplo, la funcionalidad de compartir carpetas o le agregan la funcionalidad de funcionalidades, digamos, adicionales, una de las cosas que le pueden agregar es el servidor web Internet Information Server. Si ustedes instalan ese servidor web y copian su página web en la carpeta CINETPUB, ese sitio web va a estar disponible en ese servidor web para toda la red de su casa o de su empresa. ¿Bien? O, desde Visual Studio, ustedes pueden mandar a publicar esto en la nube de Microsoft, y también esta página web está disponible desde cualquier lugar del mundo, porque va a estar en el servidor web de Microsoft de la nube, y Microsoft nos va a dar una URL que va a terminar en .azurewebsites.com. Bien. Entonces, observen, esta es la ejecución mostrando la página web default ASPX, y si yo no pongo nada o borro esto, lo mismo se muestra la página default ASPX, porque es lo que llamamos landing page o página de bienvenida. ¿Bien? Entonces, este botón no hace nada. Este es un hola mundo, que es un texto escrito al estilo escribir con Word, y es este el resultado final. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo usamos webforms? Dije, número 1, cuando no tengo ni idea de HTML, CSS y o JavaScript. ¿Bien? Supongamos que no sé absolutamente nada de eso, y quiero hacer el mismo hola mundo que hicimos en Windows Form. Quiero hacer ese mismo hola mundo en Web Form. ¿Bien? Voy a agregar un text field o un text box, y a la izquierda voy a poner ingresa tu nombre. ¿Ok? El botón, en la propiedad text, le vamos a poner saludar. Y la programación del evento, voy a hacer doble clic en el botón, y va a ser muy similar a lo que sería en Windows Form. Textbox1.text
Voy a guardar lo que esté ahí escrito en la variable nombre. Y lo que el usuario escribió, voy a hacer un response.write de la cadena hola, seguido por lo que sea que el usuario haya escrito. Listo nuestro primer ejemplo web. Acá me faltó un delimitador, ahora sí. Listo nuestra primera página web que tiene eventos. Entonces, ASP.NET me permite a mí en un webform, que vendría a ser una página, tirar componentes muy parecidos a los componentes que usamos en Windows Form. Lista desplegables, cuadro de texto, calendario, grilla, etc. ¿Bien? Cada uno de esos componentes va a ser capaz de generar su propio código HTML que se va a renderizar en el navegador. Y nosotros acá, por ejemplo, en este programa voy a escribir José, voy a presionar el botón saludar y vean qué es lo que ocurre. Arriba de la página web dice, hola José. Cambiamos José por Juan. Presionamos el botón saludar y cambia José por Juan. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que prácticamente siguiendo el mismo procedimiento que seguimos para hacer un Windows Form, podamos hacer un Web Form con tanta facilidad? Bien, la respuesta es que la idea de Windows Form es que yo pueda arrojar en una página web componentes del cuadro de herramientas igual que en una ventana de Windows. Cada uno de esos componentes va a manejar su propio HTML, o sea, se va a dibujar a sí mismo y va a manejar su propio estado. ¿Bien? Cuando nosotros disparamos un evento, como por ejemplo el presionado del botón, la página se recarga y eso da la oportunidad que del lado del servidor se ejecute código C#, Visual Basic Net o el lenguaje de programación que estemos utilizando en el framework para programar el evento, cambiar el estado de los objetos. En este caso podría cambiar el estado del cuadro de texto, de una lista desplegable, de una grilla. Todo eso ocurre del lado del servidor. Una vez que el estado cambió en respuesta a ese evento, se genera el HTML que va a ser la vista, que va a viajar al navegador del usuario, y el navegador del usuario solamente se encarga de renderizar ese HTML. ¿Bien? Entonces, cada evento se maneja con una recarga, un postback. Del lado del servidor tenemos todo. Nos podemos conectar a la base de datos como ya vimos, podemos llamar un web service, podemos llamar una web API, podemos escribir en rígido, podemos hacer lo que queramos en C#. Depositar los resultados en los componentes visuales que tenga la página, y una vez que termina toda esa secuencia de eventos, los objetos van a generar su código HTML que llega al usuario y se visualiza del lado del usuario. ¿Bien? Gracias a eso podemos hacer así de fácil una página web, de vuelta sin conocimiento de HTML, y si tenemos algo de conocimiento de HTML, también lo podemos aprovechar haciendo clic en la vista de código y escribiendo código que nosotros conozcamos de HTML, como por ejemplo spam, que sería una forma de indicar que este trozo va a tener un estilo especial. Entonces acá escribí el código HTML de este trozo va en negrito. Si hago clic en diseño, voy a ver cómo se renderiza en este motor de rendering que trae incorporado el Visual Studio
y cuando ejecuto ya se hace el ciclo de vida de la página, genera HTML y se renderiza en el navegador del usuario. El navegador del usuario no sabe C#, no entiende de C#, no entiende de nada. El navegador del usuario es tan básico que lo único que hace es dibujar la página, renderizar el HTML, y ante un evento como el presionado del botón, enviar esa información del evento al servidor, para que el servidor procese, haga el ciclo de vida de la página, cree los objetos, genere el HTML y devuelva cómo quedaría la vista luego de esa interacción. ¿Bien? O sea que, en resumen, con muy poco conocimiento ustedes son capaces ya de hacer una página web con acceso a datos utilizando esta mecánica de trabajo. ¿Bien? Se los voy a demostrar ahora incorporando la segunda parte de la clase. Que la segunda parte de la clase, el segundo tema de la clase, ¿cuál era? Uso de datos utilizando datasets. ¿Bien? Así que vamos a la segunda parte. Vamos a agregarle a este proyecto un nuevo elemento. Por esta parte ya lo hicimos la semana pasada, en la sección datos, base de datos SQL o SQL, nombre del archivo, datos.mdf. Hacemos clic en agregar. Este mensajito, no se asusten, lo único que nos está contando es que acá la base de datos no va a estar en el array, sino que va a ir a parar a esta carpeta llamada appdata. ¿Bien? ¿Para qué? Para protegerla. Bien, nosotros no querríamos que alguien que conozca la URL se descargue nuestra base de datos. ¿Bien? Entonces lo que está en esta carpeta appdata no va a poder ser descargada por alguien que conozca esta URL. Bien, o sea que de esta forma aseguramos nuestra base de datos. O sea que vaya a la carpeta appdata es simplemente por seguridad. ¿Bien? Entonces ahora vamos a la izquierda, también repasando un poco lo que vimos la clase pasada. Acá podemos conectarnos a una base de datos en la nube o, en este caso, a una base de datos local o dentro de la empresa, o, en este caso, tenemos el archivo MDF. ¿Bien? Que no tiene ninguna tabla. Vamos a hacer clic en botón derecho. Nueva consulta. Si ponen nueva tabla, ustedes pueden usar el asistente virtual para que los asiste en la creación de la tabla, en elegir los tipos de datos. Yo prefiero hacer una nueva consulta y escribir a mano el comando create table. ¿Ven? Cada uno tiene sus gustos. Create table. Vamos a usar la misma tabla de la vez pasada. Producto. ID. Int. Not null. Primary key. Identity. O sea, que se llene solo. Nombre, varchar de 100. Precio, numeric 10,2. Entonces, lo pueden hacer visualmente esto, una tabla producto con un ID autoincremental, nombre varchar y precio numeric 10,2. Enviamos este comando a SQL Server. Respuesta, commands completed successfully. ¿Bien? Voy a pasar este código por el grupo de WhatsApp. Así lo tienen a mano para recrear esta tabla con sus correspondientes datos. Insert into producto. Nombre y precio. Values.
y lo ejecutamos. Bueno, entonces esto nos crearía la tabla y nos agregaría los datos a la tabla. Me parece que accidentalmente mandé la ejecución de la página. Vamos a llevar esto al chat para que de ahí lo puedan tomar. ¿Ya? Entonces del chat pueden tomar este extracto de código, pegarlo en su ventana de nueva consulta, botón derecho, nueva consulta, ejecutar esto, y van a tener recreada la misma tabla producto que tengo yo con los mismos datos. ¿Bien? Esta modalidad voy a utilizar siempre que escriba código. O sea que, si ustedes quieren escribir conmigo, lo pueden hacer. Si quieren esperar a que yo termine de escribir el bloque de código y se los pase por el chat y ustedes lo copien, lo peguen y lo ejecuten, sería otra opción, digamos, para que los que escriben más lento no puedan ir probando los ejemplos sin quedarse con la clase. ¿Bien? Bueno, los que siguen por video no tienen drama porque ponen pausa y pueden escribir. ¿Qué es lo preferible? Que lo escriban, así lo van interiorizando este código. ¿Bien? Puede haber delay, pero no se preocupen que queda grabada la clase de hoy. ¿Bien? Ahora, no se olviden de copiar la cadena de conexión hacen clic en el explorador de servidores, en el archivo datos MDF, y acá tienen la cadena de conexión. ¿Bien? La copiamos en el bloc de notas, y vamos a ir a nuestra página, Hola Mundo Web, en realidad vamos a agregar un segundo web form, para no mezclar el código, agregar nuevo elemento, donde dice web, web form, y esta página va a ser productos.aspx. En vista de diseño, a esta página le voy a agregar dos componentes del cuadro de herramientas. Le voy a agregar un de la sección datos, un grid view, y le voy a agregar un button. ¿Bien? Y la idea es que desde este button yo me voy a conectar a la base, voy a traer los datos y mostrarlos en esa grilla que tenemos acá disponible. ¿Bien? Entonces, repasando un poco, teníamos que crear un objeto SQL Connection. Que nos va acá a retar el Visual Studio porque no hemos incluido el using del namespace que tiene la clase SQL Connection. Para que el código sea más breve, acá voy a poner var, para que sea más cortito. Y acá en connection iba la cadena de conexión. ¿Bien? String cadena. Y acá pegamos la cadena de conexión. ¿Bien? Recordemos que, para que no nos dé errores las barras invertidas, acá lo prefijábamos con un arrow. ¿Bien? Creamos la conexión con esa cadena,
Luego creamos el objeto SQL Command. Que básicamente recibe el comando select asterisco from, la tabla se llama producto. Bueno, le tenemos que indicar en qué conexión ejecutarse. Y acá, si hubiéramos hecho como la clase pasada, tendríamos que mandar un execute reader, lo cual nos devolvería un objeto, y nosotros tendríamos que recorrer ese objeto para pasar los datos a la pantalla o al grid view. ¿Bien? Y acá es donde viene lo nuevo. Acá viene lo nuevo. Voy a traer todos los datos a algo llamado dataset, y le voy a decir al grid view que me lo muestre. ¿Bien? Lo que estamos haciendo es pasando todos los datos que devuelve el select y depositándolo dentro de un objeto dataset. Probemos el código este, y luego de la prueba no nos va a quedar tiempo, ya estamos en el último minuto, o sea que nos volvemos a conectar para terminar de explicar lo que acabamos de hacer. Ahí les paso el código que escribí. No olviden cambiar su cadena de conexión para que haga referencia a su cadena de conexión y no a la mía, porque tiene una ruta, digamos, diferente. Sí, escucho tu consulta, Luis. No, profe, era de disculpa porque no había apagado el micrófono nada más. Ah, no hay problema. Bien. Entonces observen. Acabo de presionar el botón, la página se recargó. Recargó significa que se hizo una solicitud al servidor web, el servidor web ejecutó el evento en C# del lado del servidor, accedió a la base de datos, trajo los datos de la tabla y los depositó en un objeto llamado dataset. Y luego le dijo al grid view, tu origen de datos es este dataset, mostralo. ¿Bien? Luego de eso, termina el ciclo de vida, todos los objetos se renderizan HTML y llega al usuario el nuevo HTML de la página que contiene los datos de la tabla. ¿Bien? Si yo hubiera querido que esto sea sin botón, tendría que haber puesto ese mismo código dentro del evento load de la página. ¿Bien? Ahí les copié para que lo prueben. Y mientras lo van probando, les cuento qué es lo que hicimos en estas breves líneas de código. ¿Bien? Recién no me anduvo de entrada porque todavía no había hecho los insert, no tenían datos mis tablas. Por eso es que al final de la sesión anterior, cuando apretaba el botón, no se mostraba nada. ¿Bien? Entonces hasta acá tenemos el connection y el command, que ya lo conocemos. ¿Bien? Y en vez de que el command me devuelva un objeto data reader,
envuelvo ese command en un adapter, un data adapter, creo un objeto dataset y le pido al objeto data adapter que utilizando su objeto command traiga los datos y los deposite en el dataset. Bien. Y después le digo al grid view, mostrarme los datos de este dataset. Entonces, ¿qué sería un dataset? Un dataset es una variable, es un objeto que puede guardar, escuchen bien, una copia de toda una base de datos en memoria. Y ustedes dirán, ¿para qué me quiero traer toda la base de datos en memoria? Sí, normalmente no me traería toda la base de datos. Me puedo traer una tabla y ponerla en el dataset, 2 tablas, 3 tablas, partes de una tabla, por ejemplo, todas las ventas de de un determinado vendedor, todos los pacientes de un determinado médico, en vez de toda la tabla completa. Entonces, ¿qué es lo que voy a depositar en el dataset? Todas las tablas o parte de tablas que estén en mi base de datos que yo necesite para trabajar. Entonces mi dataset vendría a ser una caché de datos, una copia de los datos en memoria de lo que están en mi base de datos. ¿Bien? Bueno, el grid view es lo más sencillo. Yo al grid view le digo mostrame y le digo qué es lo que quiero que me muestre. Le puedo decir mostrame una lista de objetos, mostrame lo que está en este dataset, o mostrame lo que me devolvió este web service. Cualquiera de las tres, el dataset me lo muestra, no tiene ningún problema. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental del data reader con el dataset? El objeto data reader es un cursor de solo lectura y solo avance que me permite recorrer una a una las filas de una tabla. ¿Bien? Yo cuando recorro un data reader no puedo volver atrás. No puedo ver qué es lo que había al principio. O sea, puedo ver solamente la información de la fila actual y puedo solamente avanzar a la siguiente fila. A eso se le llama un cursor. ¿Bien? Mientras que en un dataset lo que yo hago es traerme todo el resultado, ponerlo en un data table dentro del dataset. O sea, el dataset va a tener tablas o data tables adentro. Y una vez que tiene los datos, yo ya los puedo recorrer como yo quiera. Puedo decir, bueno, del dataset quiero de este data table, de la fila 1, tal columna. Y después digo, de la fila 10 quiero tal columna. De la última fila quiero tal columna. ¿Vean? Entonces, esa es la diferencia. Un dataset va a tener todos los datos que yo haya traído y me va a permitir recorrerlos como yo quiera, de atrás para adelante, de adelante para atrás, izquierda, derecha. Mientras que un SQL Data Reader, que es lo que vimos en la clase pasada, solamente me permite avanzar hacia adelante. O sea, avanzar. Valga, el adelante estaba de más. ¿Bien? Entonces, la siguiente pregunta es, si yo ya tengo todos los datos en mi dataset, ¿cómo podría hacer para modificar datos y que esos datos viajen esa modificación de vuelta al servidor original? ¿Bien? La idea es que yo en un dataset podría modificar un dato y querer que esa modificación que hice al dataset viaje al servidor original. ¿Bien? Esa es la tarea del adaptador. El adaptador es el objeto encargado de traer los datos de la tabla a mi dataset, pero también es el responsable que todos los cambios que yo haga al dataset, él se los lleve y los reexplique en la base de datos original. ¿Bien? Entonces, si yo me traje a mi dataset los datos de un producto y lo cambio en el dataset, yo podría decirle al adaptador, adaptador, toma ese cambio que hiciste en el dataset y replicame ese cambio en la base de datos original. ¿Bien? Entonces, ¿por qué se creó este objeto dataset? ¿Qué propósito tiene? La respuesta es que este dataset me permite trabajar de manera desconectada. ¿Bien? Esa es la potencia del dataset, que me permite trabajar de manera desconectada. O sea, yo me conecto un segundo para traer los datos al dataset y luego me desconecto. De ahí en más puedo trabajar solo con el dataset.
agregar nuevas filas, modificar filas, eliminar filas, trabajo, todo pura y exclusivamente con el dataset. Y una vez que necesito que esos cambios que hice viajen de vuelta a la base de datos original, el adaptador va a ser el que va a ir al dataset, al data table, y va a ver qué cambios hay en las filas y reproducirlos con insert, update y delete en el servidor. Bien. Ahora nosotros estamos haciendo todo esto a mano, utilizando una técnica que se conoce como datasets no tipados. Bien. Es mejor que trabajar con ADO.NET común y corriente, o sea, Connection Command y SQL Data Reader. La clase que viene vamos a ver datasets tipados, que básicamente nos va a permitir ahorrarnos muchísimo más trabajo porque la creación del objeto dataset y de los objetos command ya no la vamos a tener que hacer nosotros, sino que la va a generar automáticamente el Visual Studio. ¿Bien? Entonces lo que estamos viendo ahora va a ser aún más sencillo y más elegante la clase que viene. Cuando veamos dataset tipados. Estos son datasets no tipados. ¿Bien? Ok. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para, por ejemplo, modificar un producto, el precio de un producto? Voy a copiar este código. No, dentro de este código, después de llenar el dataset, yo podría decir dataset.tables y entre corchetes poner el nombre de la tabla dentro de ese dataset, producto, punto rows, sub 2, sería la tercera fila, sub precio igual a 700. Entonces ahí lo que estoy haciendo es navegando ese dataset. El dataset adentro tiene data tables, o sea, tablas. En este caso tenemos una sola tabla. Y de esa tabla me voy directo a la fila 2. Y de la fila 2 me voy directo a la columna precio y le doy el valor 700. Veamos el comportamiento de esta nueva versión del programa. No, no lo estoy subiendo porque tiene muy poquito código. Bien. Al tener muy poquito código, prefiero que cuando vean el video lo escriban para que no se pierda nada y empiecen a incorporar esa sintaxis. ¿Bien? Cuando sea un proyecto más grande los voy a subir, pero como estos son tan chiquitos y lo van a ver a partir del video, prefiero que lo transcriban esas pequeñas líneas de código. Bien, presionamos el botón. Creo que me excedí en la cantidad de filas. Profe,
Sí, ¿Usa ahí está. Edge por alguna preferencia en especial o? No, en realidad es el que me tomó Visual Studio por default, digamos. Pero pueden usar Chrome si ustedes lo prefieren. Bien. Ah, bien. Observen esto que acaba de ocurrir. Bueno, cambié acá donde decía table subproducto, le puse 0, porque en realidad cuando cargué el dataset, nunca dije que los datos iban a parar a un data table llamado producto. Bien, ya lo vamos a corregir. Lo importante es, quiero que vean esto, para que terminemos de conceptualizar el concepto del dataset. Antes de mostrar el dataset, yo fui al dataset, a la primera tabla que tiene, que es la única que tiene en este ejemplo, a la fila 1, que sería la segunda fila, a la columna precio y puse el valor 700. ¿Bien? Entonces lo importante de este pequeño ejemplo es que tengan en cuenta que estoy modificando un dato dentro del dataset. ¿Bien? Detengamos el programa. Vamos a nuestro explorador de servidores, a visualizar la tabla de productos. Y vamos a ver que el producto no cambió de precio. Bien, eso es fundamental. Todo cambio que yo hago en el dataset queda en el dataset, porque el dataset es un objeto en memoria en el cliente de mi programa. ¿Bien? Ese cambio nunca viajó a SQL Server y nunca impactó en la tabla física y real de mi base de datos. Bien, o sea que acá donde viene lo nuevo. ¿Qué sería lo nuevo? Hacer que este cambio que yo hago en memoria sea replicado de vuelta en mi base de datos. Para eso, yo debería ejecutar el comando adaptador.update y le pasaría el data table a actualizar. Dataset.tables sub 0. ¿Bien? Entonces, ¿qué mensaje recibe el adaptador? Que tiene que fijarse todas las modificaciones hechas en el dataset, en este caso cambié el precio, y el adaptador tendría que tomar ese dato para hacer un update y enviarlo a SQL Server para que ese dato sea reflejado en la base de datos. Bien, voy a ejecutar esto sabiendo que va a fallar. Pero es importante que veamos qué falla y entendamos por qué falla. Presionamos el botón. Y me dice que no tenemos un update command válido. ¿Bien? ¿A qué se refiere que no tenemos un update command válido? Ya sabemos cuál es el propósito del dataset. El propósito del dataset es guardar parte de una tabla completa o varias tablas. Eso está claro. Y sabemos cuál es el propósito del adaptador. El propósito del adaptador es traer datos de la tabla al dataset. Y si hay cambios en el dataset, también es propósito del adaptador tomar los cambios de esa tabla y llevarlos, de esa data table, y llevarlos de vuelta a la tabla correspondiente en la base de datos. ¿Cómo hace esas tareas? La respuesta es que el adaptador tiene un select command, que es el select este que hemos utilizado para traer las filas de la tabla, y tiene además 4 atributos. Un atributo llamado insert command,
un atributo llamado updateCommand y un atributo llamado deleteCommand. O sea, en otras palabras, mi adaptador usa un SQL connection y 4 SQL command para hacer su trabajo. ¿Bien? En este caso ya tenemos el adaptador con el SQL connection y con uno de los 4 SQL command. El único SQL command que tiene nuestro adaptador en este momento es el SQL command que hace el select. ¿Bien? No tiene un SQL command que haga el insert, por lo tanto, si yo agrego una fila al dataset, el dataset no va a saber cómo agregar una fila en la tabla original de la base de datos. Si yo modifico una fila en el dataset, el adaptador no sabe cómo hacer el update en la base de datos. Si yo elimino una fila del dataset, el adaptador no sabe cómo eliminar esa fila correspondiente en la base de datos cuando yo se lo pido. Entonces lo que yo tengo que hacer es enseñarle al adaptador cómo hacer el update command. ¿Bien? Entonces tendría que ser adaptador.updateCommand igual a new SQL command. Y acá le mandaría update, producto, bla, bla, bla. ¿Bien? Hay un atajo acá que podemos utilizar. Existe una clase llamada SQL Command Builder, que recibe como parámetro un adaptador, por ejemplo. ¿Y cuál es el propósito del Command Builder? El propósito del Command Builder es generar esos 4 objetos SQL Command de la tabla. O sea, a partir del SQL Command de select, va a conocer la estructura de la tabla y nos va a generar el SQL Command de insert, el SQL Command de update y el SQL Command para hacer los delete. Entonces, acá lo que estamos haciendo es generar el comando de update. Y se lo vamos a poner al adaptador. Adaptador.updateCommand igual a commandbuilder.getUpdateCommand. Bien. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que acabo de hacer ahora? Le acabo de enseñar a mi adaptador cómo modificar una fila de la tabla producto de la base de datos. O sea que ahora mi adaptador está en condiciones de que cuando yo modifique algo en el dataset, va a poder replicar esa modificación en la tabla original de mi base de datos. Bien, probemos una vez más. Presionamos el botón. No nos dio error. ¿Se acuerdan que la vez pasada nos había dado error? O sea que este 700 se modificó en el dataset y el adaptador fue capaz de replicar esa modificación del dataset en la correspondiente tabla de la base de datos. Para comprobar que este cambio se hizo persistente, vamos a abrir nuestro explorador de servidores y vamos a visualizar la tabla de productos. Esto está desactualizado. Si yo hago clic en refresh, voy a ver que efectivamente el 700 ha sido modificado. Bien, entonces
En resumen y recapitulando. Acabamos de modificar una columna de la tabla producto sin haber tenido que escribir update producto, set columna igual a valor, concatenar con un parámetro, nada. ¿Bien? La metodología utilizada fue crear un adapter para la tabla de productos, enseñarle a ese adapter a traer datos y a modificar datos de la tabla de productos, utilizar ese adapter para traer la tabla a un dataset, modificar el dataset, el dato que yo quiero modificar, y de la misma forma puedo agregar, eliminar, y con el comando update decirle al adaptador que los cambios que hice en ese data table, de ese dataset, quiero que sean replicados a la tabla original de la base de datos original. ¿Bien? Entonces eso me va a permitir hacer mucho más sencillo los insert, los update y los delete. ¿Bien? Y lo mejor es que acabamos de ver también que el dataset puede interactuar con objetos visuales de nuestras ventanas. Yo voy a poder conectar mi dataset a un grid, y los cambios que haga el usuario en el grid van a ser cambios que van a ser realizados en el dataset, y yo después voy a poder llevar esos cambios con un adaptador a la tabla original de la base de datos. ¿Bien? Si creen que esto es mucho código, no se preocupen, que todo el código que acabo de sombrear va a ser transformado la clase que viene en solamente 2 líneas de código. Una consulta. Sí. Es sobre el Command Builder. Usted Sí. había dicho, no sé si interpreté bien, que la forma que hacía para conocer cómo hacer el update era en base al SQL command, Sí. que con el select ya conocía y por eso conocía la estructura de la tabla, ¿cierto? Exactamente, hace el select, y al hacer el select obtiene los metadatos del servidor de base de datos. O sea que sabe que la tabla de producto tiene código, tiene nombre, tiene precio y los tipos de datos asociados, y con esa información es capaz de armar el comando. Es más, si quieren lo podemos explorar. Acá podemos hacer, una vez que armamos el update command, podemos hacer un response.write para mostrar por consola el valor de adaptador.updateCommand.comandText. Veamos qué es lo que nos generó el command builder. Bueno, y termino la idea anterior mientras se ejecuta el programa. La clase que viene vamos a usar datasets tipados. Y los datasets tipados van a generar mucho del código que acabamos de escribir a mano ahora. Así que la clase que viene vamos a hacer algo muy parecido, pero con menos código, y lo cual significa que va a ser más sencillo, inclusive de entender. Bien, presionemos el botón. Y ahí lo podemos ver. Este es el texto del comando que armó. Update productos, set nombre igual a parámetro 1, precio igual a parámetro 2. Observen que está usando parámetros para que no se pueda hacer inyección SQL, donde el ID sea igual a un parámetro 3, el precio un parámetro 4. Ese es el comando que voy a utilizar para hacer el update, y de hecho que lo hemos utilizado para modificar el precio de la Fanta a 700. ¿Bien? Para que nuestro adaptador esté completo, deberíamos hacer adaptador.deleteCommand igual a commandBuilder.getDeleteCommand. Adaptador.insertCommand
igual a command builder punto get insert command. Bien. Y para curiosear vamos a ver qué es lo que nos generó como nuestro delete command y qué es lo que nos generó como nuestro insert command. Bien. Con esto nuestro adaptador ya está completo. Con esto nuestro adaptador ya sabe traer una tabla al dataset, y si sobre esa tabla agregamos filas, modificamos, eliminamos, hacemos lo que sea en nuestro dataset local, cuando restablezcamos la conexión y hagamos un update, el adaptador va a ser capaz de reproducir todos los cambios locales a la tabla original del servidor de base de datos. ¿Bien? Observen el comando de insert que nos creó el command builder y el comando de delete que nos creó el command builder. El command builder ya sabe cómo hacer absolutamente todo. Bueno, podríamos aprovechar estos últimos minutos para mostrar un poco, o sea, con lo que vimos de dataset es suficiente. Quiero aprovechar estos últimos minutos para volver a los webforms y contarle algunas cosas extras, y después nos volvemos a conectar otra breve sesión de Zoom, como para cerrar el tema, y me quedo después de eso con los que tengan dudas, errores o consulta y quieran que lo veamos. ¿Bien? Voy a pasar este código por el chat para que lo tengan para reproducirlo. Y volvamos a nuestro Grid View. ¿Bien? Observen que cuando hago clic en el Grid View, nos aparece arriba a la derecha esto que probablemente también lo vieron en el Office. Se llama Smart Tag. Y básicamente tiene las principales opciones que podríamos querer utilizar con un objeto determinado. ¿Bien? En este caso, una de las cosas que podríamos querer personalizar de esta grilla sería el formato. ¿Cómo se va a mostrar? Voy a hacer clic en formato automático y observen que Visual Studio nos ofrece algunos formatos clásicos de visualización de tablas. Veamos cómo queda nuestra tabla con este nuevo diseño. Bien. Bueno, lo que yo les comentaba es que probablemente querríamos que esta ventana se cargue de entrada sin tener que presionar el botón. Así que lo que vamos a hacer es copiar este código en el page load. ¿Bien? El page load es el evento que se ejecuta cada vez que se carga la página web. Entonces con eso logramos que cuando la ventana se muestre,
de entrada ya se muestre con datos. Bien. Ahora, hay un problema. ¿Qué va a pasar cuando yo presione este botón? Presiono el botón. Si ustedes son observadores, se darán cuenta que este texto de acá está duplicado. Bien. Cuando presione este botón, ¿qué evento se reproduce? Se reproduce el evento PageLoad y después button click. O sea, en otras palabras, la primera vez que entro a la página solamente se ejecuta PageLoad. Pero cuando yo presiono el botón, se va a ejecutar el evento del botón y además se va a ejecutar PageLoad. O sea que voy a estar haciendo 2 veces el trabajo. Bien. Entonces el PageLoad yo no quisiera que se ejecute cada vez que se cargue una página web. ¿Bien? Entonces van a ver que en Internet normalmente el código que está en PageLoad siempre está dentro de este if. If not page.is postback. ¿Qué significa este if que normalmente está en el evento PageLoad? Significa que yo quiero que este código se ejecute no cada vez que se carga la página, sino solamente la primera vez que se carga la página. Si la página se carga una segunda vez, pero porque hice algún evento, como elegir un elemento en una lista desplegable o presionar un botón, ya no quiero que se ejecute este código. Entonces ahí es donde se va a ejecutar solamente el evento click. ¿Bien? O sea, parece que no hace nada, pero hace un montón. Evitamos con ese pequeño if no ejecutar 2 veces el mismo código cuando presionamos el botón. Observen que ahora con esta nueva versión la página se carga un poquitito más rápido, pero este texto no se duplica como recién. O sea que estamos pasando una sola vez por el código que carga la grilla. Bien. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Vamos a desconectarnos y conectarnos una vez más con el único propósito de terminar esta ventana, incorporándole la posibilidad de agregar un nuevo producto a nuestra base de datos. Y con eso terminaríamos el ejemplo de la clase de hoy. Bien. La clase que viene profundizamos más en formulario web y avanzamos al siguiente nivel de base de datos utilizando datasets, pero no estos, sino unos mejores que se llaman datasets tipados, que se basan en esto, pero simplifican muchas cosas. Bien, nos desconectamos y nos volvemos a conectar un rato más. Entonces, ya sabemos cómo crear un adaptador que nos pueda traer todos los datos de una tabla a un dataset. Y ese adaptador es perfectamente capaz de que lo que yo haga en el data table del dataset vuelva a la tabla original de nuestra base de datos. Bien. Ya sabemos cómo podemos modificar un dato en el dataset y que viaje a la base de datos. ¿Qué es lo que nos estaría faltando? Ser capaz de modificar una fila o eliminar una fila. Perdón. Agregar una fila o eliminar una fila. Bien, eso vamos a ver ahora. Entonces vamos a hacer un pequeño formulario que nos permita agregar nuevos productos. Entonces del cuadro de herramientas vamos a buscar y vamos a agregar un text box para el nombre,
un text box para el precio. Y un botón que el propósito de este botón es agregar el producto. Bien. Código del botón agregar. Le quitemos los response.writes. Repasemos. Creamos la conexión. Creamos el comando de select. Creamos el adaptador. Creamos el compositor de comandos. Completamos el adaptador con los comandos que nos faltan, los comandos de insert, delete y update. Creamos un dataset vacío. Utilizando el adaptador, llenamos el dataset con la tabla de productos. Mandamos a la base de datos todos los cambios hechos en el dataset. Y le decimos al grid view que nos muestre nuestro dataset. Bien. En el medio, ¿qué es lo que nos estaría faltando? Agregar la nueva fila. Bien. Entonces voy a declarar una variable fila. Y le voy a dar el valor de la siguiente forma. Dataset punto tabla sub 0, o sea, la primera tabla, punto rows punto new row. Este constructor va a crear una fila vacía con la estructura de la tabla de producto. O sea, estamos creando una fila que tiene código, nombre y precio. Voy a llenar esta fila. Fila sub nombre igual a textbox1.text. Fila subprecio igual a textbox2.text. Luego voy a agregar esta fila al data table del dataset. Dataset.tables sub 0.rows.add. O sea, la fila que acabo de crear la agrego al dataset. Bien. Perdón. Estas tres cosas deberían ser después de llenar el dataset. Cargo el dataset, le agrego la fila al dataset y mando los cambios a la base de datos original. Probemos. Y con este procedimiento podríamos haber agregado varias filas de una sola vez al dataset. Y con un solo comando, pedir que todas esas filas se agreguen en la base de datos original. Bien, probemos. Vamos a agregar un nuevo producto. Presionamos el botón de agregar. Se muestra el nuevo producto acá. O sea que
efectivamente se agregó una fila al data table del dataset. ¿Bien? Ahora la pregunta es, esa fila que se agregó en el dataset, recordemos que está en memoria, si ese cambio se replicó a la tabla de nuestra base de datos o no. ¿Bien? Vamos a abrir el explorador de servidores, a mostrar la tabla para asegurarnos que realmente ese dato se haya agregado en la base de datos. Refrescamos. Y acá lo vemos a helado, 400 pesos. Bien. Observen que una vez que nos acostumbramos a la mecánica de trabajar con datasets, se hace más cómodo que tener que estar escribiendo a mano los insert, update y delete con parámetros y ponerle los valores a los parámetros. ¿Bien? O sea, si comparamos esto con la clase pasada, que la clase pasada teníamos que crear el SQL command con el insert, ponerle los parámetros, proporcionarle los valores a los parámetros, enviarlo al motor de base de datos. Este código es un poco más organizado y ordenado. Bien, y una vez que nos acostumbramos a trabajar con dataset, todo esto de traer datos y llevarse datos a la memoria, y de la memoria a la tabla, se hace mucho más fácil. Bien. Con el plus adicional que los datasets son conectables a componentes visuales. O sea que, una vez que yo tengo el dato en el dataset, lo puedo conectar a una ventana, y los cambios que se hagan en la ventana van a estar en el dataset, y van a ser fácil llevarlos a la base de datos. ¿Bien? O sea que es fundamental el manejo de datasets. Ya sea que trabajemos con ventanas, web services, fundamental el uso de dataset. Le diría que es la técnica favorita para acceso a datos, inclusive arriba de Entity Framework. ¿Bien? Para terminar el ejemplo de la clase de hoy, simplemente vamos a agregar un botón para probar la eliminación. El texto de este botón va a ser borrar último producto, y el propósito va a ser justamente eso. Nuestro último producto, o sea, lo que acabamos de agregar, el producto que acabamos de agregar lo vamos a poder eliminar con este botón. ¿Bien? Mismo código. Cadena de conexión. Comando select. Creamos el adaptador. Le damos el select. Le generamos el update, el delete, el insert. Creamos un dataset. Poblamos el dataset con la tabla de productos. Bueno, acá ya no hace falta crear una nueva fila. Lo único que tengo que hacer es remover la última fila de la tabla. O sea que vamos a hacer dataset.rows sub última fila. Última fila va a ser un entero, cuyo valor va a ser igual a dataset.tables sub 0, o sea, la primera tabla, .rows.count, me va a decir cuántas filas tengo, menos 1, porque empezamos a contar en 0. Entonces, acá vamos a hacer .tables sub 0, o sea, la primera tabla, .rows, última fila, .delete. Así de fácil. O sea, me ubico en el dataset, dentro del dataset me ubico en el data table, dentro del data table ubico la fila que quiero eliminar, y a la fila que quiero eliminar le hago .delete. ¿Bien? No olviden que ese delete está en el dataset. Ese delete no va a llegar a SQL Server hasta que nuestro adaptador
revise el dataset, detecte el cambio y se lo mande en forma de delete command a SQL Server, a ese delete que acabamos de hacer. Bien, entonces ya con esto completamos el ejemplo. Ejecutamos. Entonces el último producto que hemos agregado es el helado. Si lo queremos eliminar, con este botón desapareció el helado. Presionamos de vuelta y desaparece Sprite. Para asegurarnos que los cambios no quedaron solo en el dataset, sino que realmente llegaron a este SQL Server, concluimos explorando nuestra tabla refrescando y observando que efectivamente los cambios que hicimos en el dataset, el adaptador los replicó exitosamente en SQL Server. Bien. Bueno, hasta acá llega el ejemplo de la clase de hoy. Les paso al chat el código del botón de borrar y el código del botón de agregar. ¿Y qué están en condiciones de hacer con lo aprendido hasta acá? Están en condiciones de hacer un sitio web que tenga varias páginas web. Y que esas páginas web les permitan mostrar tablas individuales. ¿Bien? No solo pueden mostrar tablas, sino que ya están en condiciones de permitir hacer alta, eliminación y modificación de esas tablas. ¿Bien? O sea que ya estarían, por ejemplo, en condiciones de hacer una pequeña agenda web que permita agregar contactos, que permita eliminar un contacto y que permita modificar un contacto. Ese sería el desafío para ustedes. No va a ser obligatorio, es opcional. Si alguno lo desarrolla y lo quiere compartir, después lo podemos ver. Pero básicamente es para que ustedes afiancen lo que acabamos de ver en la clase de hoy. Trabajar con datasets no tipados y trabajar con aplicaciones web. ¿Bien? Pueden dirigir ese ejercicio de aprendizaje en concretamente una agenda web telefónica. ¿Bien? Y la clase que viene vamos a ver cosas más interesantes de web, como cómo hacerle un buscador a esa agenda, cómo hacerle cómo simplificar las operaciones de alta, modificación y eliminación, etc. ¿Bien? Entonces, no sé si tienen alguna duda o continuamos la clase que viene. Profe, en lo que pasó ahí en el chat no está completo. Llega hasta la última parte, no sé por qué será. Capaz que es muy Pero no largo, está todo. lo copio por separado. Ok, O se lo copio al chat de WhatsApp, así les queda persistente. mejor. Perfecto. Profe, yo sí le consulto algo. Sí, Es una curiosidad. Recuerdo cuando al principio hizo dataset.tables y sí, en vez de poner el 0, puso el nombre de la tabla y había dicho que sí se podía, pero ¿por qué no lo había dejado? bien. Comparto pantalla y les muestro. Bueno,
Pero la forma esa que usted accedió poniendo el 0, si tuviésemos más tablas, tendríamos que acceder a igualmente así, por ejemplo, la 1, la 2 o la 3. Te va a quedar más claro viendo el código. Bueno, Este es el evento load. Nosotros acá, cuando le decimos al adaptador que traiga los datos de la tabla y los deje en el dataset, el método fill recibe como parámetro un dataset donde poner los datos y puede recibir como segundo parámetro el nombre de el data table. ¿Cómo vamos a llamar esa tabla dentro del dataset? Acá vamos a poner entre comillas dobles producto. ¿Bien? Lo que estoy diciendo acá es, dentro del dataset, los datos que traes vas a ponerlo en un data table llamado producto, que se puede llamar igual o se puede llamar diferente a la tabla original. ¿Bien? Entonces, si lo hacemos de esta forma, cuando queramos referenciar esa tabla, lo podemos referenciar con el nombre del dataset en vez de referenciarlo con la posición de ese dataset, de ese data table dentro del dataset. ¿Bien? Y si lo hacemos de esta forma, podemos usar el nombre de la tabla en vez de usar el índice sub 0. Fíjense, funciona. Entonces, de esta forma lo podríamos referenciar con el nombre en vez de con la posición. ¿Bien? ¿Alguna otra? sí, sí me quedó claro, profe, gracias. Bueno, Y el tema de ese que dijo, que usted decía de la agenda, una agenda móvil, había dicho, sí, para eliminar esos contactos, ¿verdad? sí, como para orientar su práctica podrían hacer una agenda. Bien, profe. Bueno, me quedo, si alguno tiene dudas o errores, me quedo con ellos y el resto ya estaría desocupado hasta nuestra próxima clase. Bien, profe. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe.